Ahí como estás, libro de Santiago, capítulo 1, verso 16. Vamos a meditar en esta palabra. Amén. Libro de Santiago 1:16. ¿Cuántos dicen amén? Santiago en realidad en el original es Jacobo. Amén. Y Santiago, el escritor de este libro es Santiago, que fue el hermano del Señor. Amén. El hermano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Queremos liberar esta palabra, la importancia de liberar este mensaje y poder recibir lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Dice así, vamos a leer los dos versículos y nos vamos a sentar. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre ¿de quién? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Toma tu asiento en esta noche. Amén. Si nosotros vemos el libro de Santiago, el capítulo 1, nosotros comenzamos hablando del verso 16. Pero el capítulo 1 nos habla acerca de la sabiduría que procede de Dios. Diga conmigo, de Él procede todo. Y nos muestra acerca de que cuando nos encontremos en diversas pruebas, nos habla de cómo tenemos que reaccionar. ¿Cuál es el método de reaccionar en las diversas pruebas? Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que gozarnos, porque ese proceso de diversas pruebas, si nosotros mantenemos la paz y el gozo del Señor está en nosotros, ese proceso va a ser una etapa de formación, va a ser una etapa de aprendizaje en esa prueba. Pero tenemos que mantenernos en gozo, tenemos que mantenernos serenos, estables, con el Espíritu de Dios, que Él es el príncipe de paz. Amén. ¿Me va siguiendo hasta ahí? La Biblia nos muestra, resumiendo un poco para llegar a ese versículo, nos muestra que esa prueba nosotros es una prueba que esa prueba de fe producirá en nosotros paciencia. Amén. Decía el que está a tu lado, si te encuentran pruebas, cual sea la que tengas que pasar o atravesar, esa prueba producirá paciencia. Amén. Decir, esa prueba va a producir en nosotros ¿qué? Paciencia. Porque tenemos que controlarnos, mantenernos con el gozo, en la comunión con Dios. No tenemos que perder el enfoque, no tenemos que perder la dirección, no tenemos que perder el rumbo, no tenemos que perder de mirar a Cristo como autor y consumador de la fe. Entonces dicen amén. Entonces esa prueba en nosotros va a producir ¿qué? Paciencia. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Y esa paciencia que se va forjando por medio del Espíritu es el resultado de que nosotros superemos esas pruebas. Y esas pruebas las superaremos bajo la comunión, bajo la estabilidad espiritual con el Señor. Amén. Manteniendo nuestra comunión, manteniéndonos estables, manteniéndonos unidos a Él. Amén. Y esa prueba va a producir en nosotros paciencia de vuestra fe, como dice aquí. Entonces dicen amén. Muchas veces a los cristianos todos los procesos que viven los lleva a destabilizarse, los llevan a flaquear. Y ahí podemos ver la comunión de cada creyente. Ahí podemos ver cuando la prueba viene, ahí la evidencia de que esa prueba te está amedrentando o te está superando. Estamos viendo que tu comunión se ha interrumpido. Estamos viendo que tu comunión no es la comunión que tendrías que tener para que esa prueba la puedas superar. Entonces no se puede en tu vida
el Señor plasmar con esos frutos del Espíritu, que son los 9 frutos del Espíritu, y uno de esos es la paciencia. Entonces dicen amén. La pastora, como justamente hablamos sin saber nada, como decía la pastora, habló de los que esperan en Jehová. El esperar es fruto de la paciencia. Tenemos que aguardar, esperar en Él. ¿Para que qué? Para que la fuerza de Dios, para que el resultado de esperar y no movernos bajo la emoción, no movernos bajo nuestra intuición, no movernos bajo nuestros sentimientos, sino aguardando y esperando que el Señor haga la obra, que el Señor venga con su fuerza, que el Señor direccione, que el Señor abra los caminos, que el Señor marque el rumbo. Amén. Entonces podemos ver algo muy importante aquí, ¿no? Podemos ver que luego de que nosotros hayamos superado o atravesado esa dificultad o esa prueba, porque el resultado es la paciencia, vamos aguardando, vamos esperando, dice que esa obra estará completa para que seáis perfectos y cabales sin que ninguna cosa os falte. O sea, el resultado de todo esto, del superar, de el mantenernos unidos al Señor, de no que venga la perturbación o el desenfoque, la distracción, sino que en medio de los procesos nos mantengamos unidos, nos mantengamos en la comunión. El resultado de que el Señor va trabajando en nosotros dice que la obra del Señor se irá completando. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, ¿tú quieres que la obra de Dios se vaya completando? La obra del Señor se va a ir completando a medida de que nosotros vamos teniendo relación con Él, comunión con Él, entregados a Él. Amén. Pero cuando nosotros somos inestables, cuando nosotros somos creyentes fluctuantes, creyentes de doble ánimo, como luego menciona aquí, dice que ese creyente o esa persona de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ese creyente nunca va a lograr, nunca tiene una vida estable. Por eso vemos a creyentes que andan como el tamo que lo arrastra viento de un lado para el otro, buscando lugares perfectos, no sometiéndose a la autoridad, no sometiéndose a Cristo, no sometiéndose a la voluntad de Dios. Entonces, ¿eso qué hace en la vida de un creyente? Eso hace que puertas se abran y demonios entren y lo posean. Entonces dicen amén. Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Señor, esta obra, la obra que el Señor comenzó, dice que la va a ir perfeccionando. No está todavía perfeccionada, todavía no está completa, se está perfeccionando a medida de que nosotros abrimos nuestro corazón, nos entregamos al Señor y nos sometemos al Señor. En nuestro transcurso en la vida cristiana, no te voy a decir que vas a tener errores, te vas a poder equivocar. Pero mientras menos errores cometamos y más nos unamos al Señor, la gloria de Dios va a incrementarse, va a aumentar en nosotros su presencia. Entonces, amén. Entonces la Biblia nos muestra algo muy importante aquí. Dice en el verso 8, vamos resumiendo un poquito el primer capítulo para llegar ahí, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese creyente que es inconstante, que no es constante, ese creyente bipolar, porque hay creyentes bipolares hoy dentro de la iglesia, que un día están con todo el fuego y un día están por el piso, que un día se quieren congregar todo el mes y al otro día viene el desgano y no quieren saber más nada. Son creyentes bipolares, creyentes inconstantes. ¿Y qué dice la palabra? Que ese creyente de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Lo que empieza nunca lo termina, lo deja a la mitad. Lo que inicia nunca lo va a terminar, porque es inconstante. Y nosotros no tenemos que ser creyentes de doble ánimo. Si tú eres un creyente de doble ánimo, hoy tienes que poner un punto final a ese doble ánimo. Decirle, doble ánimo, este espíritu que viene a echarme al suelo, a querer estar un tiempo en la gloria, un tiempo en el fuego, y otro tiempo me quiero ir al mundo, y otro tiempo me quiero consagrar, y otro tiempo no, y otro tiempo estoy bien, y otro tiempo pienso las cosas buenas, pero me agarra el diablo y me hace pensar cosas más. Eso es doble ánimo. Entonces serás inconstante, nada en tu vida tendrá un resultado. No tendrás resultado en tu vida.
Pero si tú le dices, Señor, yo no quiero ser así. Señor, yo quiero ser un creyente constante. Constante en la oración, constante en la palabra, constante en la búsqueda, constante en los estudios, constante en la iglesia, ser firme, congregarme, Señor, no faltar, estar firme en tu palabra, Señor, ser constante en la santidad, ser constante en la consagración, ser constante en todas las cosas divinas que proceden de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy podemos ver cantidades de creyentes o llenas las iglesias, pero de gente inconstante, que empieza, pero pasan 3 meses y se terminan yendo. Inician el estudio y a los 2 meses desertan de los estudios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios no quiere, si alguien está a tu lado, Dios no quiere eso para ti. Eso no quiere para nosotros, no quiere para esta iglesia. No quiere para nosotros esa vida de doble ánimo. No quiere que seas un creyente bipolar. Hoy sales encendido del culto y mañana viene la duda o viene el desánimo y ya te echa al suelo. Y todo lo que recibiste hoy lo pierdes. ¿Por qué? Porque eres de doble ánimo. Pero si te mantienes unido al Señor, si tienes una vida en comunión con el Señor, si te mantienes en ese fuego, en esa unión orgánica con el Señor, esa inestabilidad espiritual, esa frialdad espiritual, esa muerte espiritual en tu vida comenzará a soltarte. Y comenzará el Señor a obrar en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, luego pasamos un poquito más adelante. El verso 12 dice que ese varón que soporta la tentación, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Gloria a Dios por ese varón. Dichoso es ese varón que soporta las tentaciones. Nadie va a decir que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Uno es tentado por su propia concupiscencia. Pero bienaventurado, Dios dice, bienaventurado ese varón o esa mujer que resiste la tentación. Cuando hablamos de tentación, muchas veces muchos lo atribuyen a la carne, ¿no? Pero muchas veces las tentaciones no simplemente son hechos carnales que uno va a cometer. Muchas veces el diablo te incita al enojo, como le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? Lo incitó a censar el pueblo. ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Cuál fue el resultado de David? David tenía la elección de escoger, de escuchar a Satanás o decir no, o escuchar a Joab, su capitán, que le dijo, si ustedes hacen esto, mi rey, va a venir un gran mal sobre nosotros. Pero David, como se enorgulleció su corazón, como el corazón de David cambió, porque él se comenzó a apoyar más en su ejército militar, en su fuerza, que en la fuerza y en la dependencia de Dios, él hizo y cometió el censo. Y fue la decadencia y la consecuencia de lo que ocurrió en la vida del pueblo. ¿Quién sufrió? David no sufrió. Lo que sufrieron fueron el pueblo, que murieron más de 70.000 hombres. ¿Cuánto dicen amén? Pero si él hubiese soportado, porque el diablo tienta la concupiscencia, la carne, y viene a tentarte, pero está en ti si tú accedes a ese pedido y toma la decisión y lo hace o no. Entonces Dios dice que es bienaventurado ese varón que soporta la tentación, y cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Habrá un premio. Acá dice que va a recibir la corona. Está hablando aquí en Santiago de todo el proceso del cristiano que tiene que resistir hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. Hoy podemos nosotros en un sentido espiritual, Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere llenarte, pero muchas veces hay cristianos que ceden a las tentaciones, que ceden al enojo, que ceden a la ira, que ceden al doble ánimo, que ceden a todas esas cosas, y todas esas cosas traerán el resultado de que las bendiciones se retrasen y traerán el resultado de dolor en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vemos aquí que Dios dice que ese varón, si resiste y soporta la prueba, recibirá la corona. Diga conmigo, yo quiero recibir esas bendiciones.
Y también la corona, porque esa corona también va a ser para cada uno de nosotros. Pero tienes que resistir, tienes que combatir con las falsas enseñanzas, con la falsa doctrina. Eso también es un sistema diabólico donde hoy se ha introducido la levadura en las iglesias y está contaminando a la iglesia. Y si tú no eres espiritual y tú no eres una persona que tiene discernimiento, caes en el error de esas doctrinas. Entonces te vas atando. Hay una atadura espiritual. Porque una doctrina, una falsa doctrina te ata espiritualmente. Y necesitas una liberación. Y no significa, como recibimos la liberación, no significa que estás endemoniado. Necesitas ser libre de esa atadura. Necesitas ser libre de esa atadura. Así como hemos recibido, como la pastora estuvo enseñando también, de muchos estudios acerca de los tatuajes, que todos los que tienen tatuajes necesitan liberación. Y no es que estás endemoniado, pero hay una atadura que tenés que cortar en tu vida por todas esas marcas que te hiciste, que vienen a través de las personas que te tatúan, van haciendo oración y te van atando y van pactando con el mismo diablo. Y todo esto muchas iglesias no lo hablan, y muchos de ustedes no lo sabían. Pero al tener conocimiento y traer la luz de Cristo, la luz de Cristo viene a nosotros, nos va alumbrando, nos va iluminando. Entonces nuestro panorama se va abriendo. Y vamos entendiendo que a veces estábamos en la iglesia, pero estábamos atados. Y muchas veces Dios se movía por misericordia. Pero al recibir la luz de la palabra, por eso dice que la palabra nos hará libre. Conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo, la palabra. La palabra me hará libre. Aplaudan que vive. Padre, dicen amén. Entonces escuche. Dice que esa corona la recibirá, que Dios ha prometido, escuche, a los que le aman. ¿Para quién es esa corona? A los cuales Dios les prometió. Pero esas personas aman al Señor. El amar al Señor o el amor hacia el Señor consiste en una entrega. No consiste si yo amo al Señor y no me entrego de verdad. Y no obedezco de verdad. Eso no es amor. Porque el amor se expresa y el amor es sacrificado hacia la otra persona. Entonces, si yo digo amar al Señor, pero mis hechos lo niegan, no estoy amando a Dios. Si yo digo amar al Señor y yo no obedezco la palabra, los principios establecidos por el Señor, entonces no lo amo de verdad, lo amo de palabra. De labio lo honro, pero el corazón está lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, verso 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Decía el tratado, Dios no te tienta. Vos sos tentado por tu propia concupiscencia, por tu propio deseo carnal, por tu propio deseo, por tu propio anhelo, por lo que querés, por el afán, por el progresar, por el querer tener algo mejor. Y no estoy hablando que no es bueno progresar en la vida, es bueno, pero tenés que progresar según el orden de Dios. Si no progresas según el diseño de Dios y lo pones a tu voluntad, a tu manera, vas a fracasar. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Aplaudan. Y nosotros leemos del 16, vamos al 17. Toda buena dádivas son regalos, cosas que el Señor nos da, y todo don perfecto desciende ¿de quién? Diga conmigo, de lo alto. Diga conmigo, todo lo que procede de Dios es bueno. Todo don, toda dádiva, toda bendición, todo eso procede. Y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Entonces podemos ver que hay una separación, que todo procede del Padre de las luces. Así también, escuche, como el diablo otorga ciertas cosas cuando una persona le entrega su vida al diablo. Porque hay personas, por ejemplo, para que usted entienda,
que hoy han saltado a la fama en tan poco tiempo. ¿Por qué? ¿Te crees porque cantan bien, cantan bonito? No, porque han pactado con el diablo. Y el diablo te hace famoso de un día para el otro, pero así también después te va a tomar tu alma si tú no te arrepientes. Entonces también Satanás da cosas, otorga cosas. Y así también a los cristianos, cuando los cristianos no viven una vida sometida o rendida a Dios, una vida a media, una vida inconstante, una vida ahí que sí quiero obedecer a Dios y a veces no, o a veces quiero hacer la voluntad y a veces no, entonces esa vida de ese cristiano, aunque el Señor le siga amando, porque el amor de Dios no va a cambiar hacia ti, pero no está de acuerdo con tus obras que hagas, o con tus pecados, o con las cosas que estás haciendo, Él no va a dejar de amarte. Pero va a retrasar todo lo que Dios podría haber hecho en tan poco tiempo si tú no te entregas a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, y aquí dice que de Él desciende todo don perfecto, del Padre de las luces. Hace una distinción. Él es la luz. Y cuando la luz está, no tiene que haber tinieblas. Donde Cristo se manifiesta, las tinieblas se disipan. No tiene que haber tinieblas. Si un cristiano está lleno de luz, no tiene que haber ningún área de nuestra vida a oscuras o en tinieblas. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser transparentes. Para que Él gobierne, porque cuando llega la luz, y si uno quiere esconder algo y viene a un lugar donde la luz se manifiesta y se revela, va a salir a luz todo. Cuando dicen amén, decirle todo va a salir a luz. Nada va a quedar escondido en tu corazón. No lo vas a poder engañar, o Dios no puede ser burlado, como dice su palabra. Todo será puesto en evidencia ante la luz del Señor. Entonces, escuchen lo que dice el verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. De su voluntad, diga conmigo, me hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santiago expresa esto y dice primicia de su criatura, pero tenemos que entender un poquito algo. Primero, entender que antes los líderes judíos en el Antiguo Testamento, habrían estado conscientes de la práctica de ofrendar lo primero, el madurar de la siembra, antes de la cosecha, como un acto de adoración y también como una bendición para el resto de la cosecha. Esto nosotros lo podemos constatar bíblicamente, léalo después en su casa si usted anota, en Deuteronomio 26 de 9 al 11. Entonces, luego, porque esto era un acto que hacían los judíos en darlo primero, pero Pablo en 1 Corintios 15, 20 se refiere a Cristo como la primicia, porque Él fue el primero. Él fue el primero que diga conmigo, que resucitó de entre los muertos. Porque Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros somos primicias. Somos primicias del Señor. Si alguien te acuerda, vos sos primicia del Señor. Él te llama como primicia del Señor. Él te llama como primicia de Cristo. Amén. Escuchen, sigamos leyendo la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, escucha el consejo aquí, escucha este consejo que el Señor nos da por medio de su palabra. Todo hombre sea pronto para oír. Decir, tengo que ser pronto para oír. Decirle al que está a tu lado, tengo que escuchar, aprender a escuchar. Hay un gran problema hoy en día en muchos creyentes que no saben y no han aprendido a oír a otro.
Y nosotros tenemos que aprender a oír, a escuchar, a serenarnos, a tener serenidad. Aprender si vamos a hablar con alguien, a respetar cuando uno habla, el otro calla. Y cuando el otro va a hablar, el otro debe de callar. Entonces, Dios está diciendo pronto para oír. Que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Diga conmigo, pronto para oír y tardo para hablar. La Biblia dice que en las muchas palabras no faltan pecados. Cuando uno no piensa lo que va a responder, puede venir un pecado en las palabras que vas a decir rápidamente. A veces hay cristianos, hay creyentes que se arrebatan a hablar por alguna situación, por alguna cosa que está pasando, y antes de estar sereno, antes de tener paz o tranquilidad, largan lo que viene del corazón, sube a su labio y largan todo lo que hay en el corazón. Y en esas palabras, por ahí vienen palabras pecaminosas. Y esto podemos verlo también, por ejemplo, en un matrimonio. Cuando un matrimonio no se entiende y hay discusiones y uno quiere ganar esa discusión y otro no cede a escuchar a la otra persona, entonces ahí se va a tornar un ambiente difícil. Se va a tornar un ambiente hostil, de pleito, de peleas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Entonces dice, ¿por qué tardo para hablar? Porque dice, tardo para airarse. Porque si uno no aprende esto, la ira puede dominar tu vida. La ira puede venir. Ese espíritu puede gobernar, puede venir y puede hacer un desastre. Entonces dice gloria a Dios. Amén. Dice, porque la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Decirle al que está a tu lado, en la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. Tú no tienes que defender a Dios, Dios te tiene que defender a ti. Tú tienes que aprender a callar, a oír. Tienes que ser sabio a la hora de hablar. Tienes que pensar lo que vas a decir antes de hablar, antes de equivocarte. Porque no puede faltar en esa palabra pecado, o puedes airarte por alguna situación que estás viviendo, te puede llevar a la ira, al enojo y a un montón de cosas más. Entonces Dios dice, porque la ira del hombre, Dios no puede obrar con su justicia. Decía que está a tu lado, queremos que Dios nos defienda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué pasa cuando uno se aira? Que dice el libro de Gálatas, despojémonos de la ira, de la malicia, de todas esas cosas que son las obras de la carne. Que son obras que vienen a contaminar, a echar a perder la vida de espíritu. A sacarnos de la comunión. Entonces, en la ira del hombre, cuando uno se enoja, Dios no aprueba eso. Y muchas veces lo terrible es que a veces hay cristianos que espiritualizan todo. Y eso es grave. Que quieras espiritualizar todo cuando hay cosas que tienes que resolver, hablar. O usas palabras, tomas textos de la Biblia atacando a la otra persona. Y eso no es así. Dios está en desacuerdo y te va a desaprobar eso, porque Dios no actúa de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muy importante que el Señor obre con su justicia, que salga a nuestra defensa, que salga a nuestro favor, que tengamos templanza, que podamos nosotros tener esa serenidad, tener al príncipe de paz, que nada turbe tu corazón, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón, tu mente y toda tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, decir a que está a tu lado, dejemos que Dios haga justicia.
Dios es mi justicia, yo no voy a hacer nada, solo voy a esperar en Él, solo oiré a Él, solo hablaré lo justo y lo necesario, solo aprenderé a oír. A ver, la esposa, díganle al esposo, aprende a oír y habla cuando tengas que hablar. La pastora. También, me incluyo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Escuche, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, decía que está a tu lado, desecha toda malicia. Porque muchas veces eso quiere venir al corazón. Eso quiere cargar tu vida. Y tienes que desechar, tienes que sacar. Tienes que decir, Señor, esta malicia satánica, esto que quiere venir a mi vida, esta ira, este enojo, y por ahí porque pensaste algo que nada que ver, y eso cargó tu corazón, y eso trajo pensar, te hiciste una película en tu mente, y eso vino a poner, diablo, vete de acá. Y comienzas a ver cosas que nada que ver, porque te hiciste una película en tu mente. Una situación que era de resolver de una manera sencilla, se hace una bola de nieve porque te hiciste una película, porque esto, por lo otro, y terminás turbado. Y el diablo te turba la mente, te perturba. El diablo ahí te quiere perturbar, terminás mal, te vas a dormir y hasta soñás con cosas diabólicas. Y a su nombre. Desechando toda inmundicia de abundancia de malicia. Y miren lo que dice: recibí con mansedumbre la palabra implantada. Amén. Diga conmigo, yo recibo la palabra de Dios. ¿Por qué Santiago dice desechar? Porque a veces hay cosas que te impiden que la palabra actúe en tu vida. A veces hay enseñanzas viejas y tenés una mezcolanza de tantos predicadores que escuchan acá, y cuando tenés que escuchar a tu pastor y tu pastor viene con una palabra de exhortación, decís, no, me quedo con Moisés Bell, me quedo con Ronnie Olivera, tiene mejor palabra y hasta me profetiza. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenés una ensalada de fruta en la cabeza, que cuando viene una palabra que te confronta tu condición, tu pecado, para que cambie, para que te acerques a Dios, para que vivas como Dios quiere. Entonces, esa malicia satánica, esa cosa que viene muchas veces, tenemos que sacar, despojarnos. Para que la palabra la recibamos con mansedumbre. Amén. Como dice acá, la palabra implantada, escuche, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces es muy importante desechar todo lo que quiso contaminar, o todo mensaje que estaba con levadura. Y eso es una contaminación a tu vida, es algo malicioso que hay que limpiar. Amén. Entonces, claro, cuando muchos llegan a la iglesia y escuchan un mensaje que los exhorta, que los quiere el Señor encaminar, no les gusta porque tienen abundancia de malicia en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque tienen otro mensaje más tranquilo, más light, más de amor, más suave. Y cuando vienen y escuchan una palabra que te confronta, y sabés que te confronta porque si te duele, porque sabés que hay algo en tu corazón. Porque si no te afecta es porque estás bien, es porque estás creciendo en el Señor, es porque le estás dando lugar. Pero cuando te afecta y te molesta y te duele, entonces porque hay cosas que el Señor tiene que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esta palabra es la que dice, puede salvar vuestras ¿qué? Almas.
salva vuestra alma. Si la escuchen, ¿cómo la tenemos que recibir ya conmigo? Con mansedumbre. La tengo que recibir, Señor. Me clavó un puñal el Señor, una espada, pero esta palabra la recibo. Porque es la única palabra que me va a salvar. La recibo, la creo, la tomo para mi vida, Señor. La aplico para mi vida. La recibo para mí, porque sé que es así, Señor. Es de esta manera. No hay otra forma. Es de esta manera. Y a su nombre. Entonces esta palabra, recibir con mansedumbre, la palabra implantada. Diga conmigo, Señor, implanta esta palabra en mi corazón. Esta palabra tiene que quedar implantada en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida. Amén. Entonces, luego dice en el siguiente versículo: pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Diga conmigo, tengo que ser un hacedor de la palabra, no solo un oidor. Poner, vivir esta palabra, vivir los principios de Dios, vivir lo que Dios estableció en su palabra. Entonces no seamos oidores solamente, sino hacedores. Entonces el ser un hacedor, el resultado de ser un hacedor es que la palabra la recibí con mansedumbre, quedó implantada y la acepto, entonces la aplico a mi vida y la hago. No solamente la escucho. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No solamente oidores, engañándonos. Y el que no lo hace se engaña a sí mismo. Tú mismo vives una vida engañándote a ti mismo porque no estás haciendo lo que Dios te dice, sino que solamente lo escuchas, pero no lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no lo quiero solamente oír, yo quiero hacer. Entonces, aquí Santiago nos muestra algo poderoso. Y hay un ejemplo que dan estos versículos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Un hombre que se va y se mira al espejo, tal cual, de cuando se ve al espejo se ve como es. No es así. Pero luego dice, porque el que se considera a sí mismo, o sea, ¿qué significa esto? Que tú vas y te ves a ti, pero no te tienes que ver a ti. La gente no te tiene que ver a ti, tiene que ver a Cristo a través de ti. Y aquí se cumple lo que dijo Pablo: no vivo yo ahora, mas Cristo vive en mí. ¿A quién veían a través de Pablo? A Cristo. Entonces el natural o la persona natural se ve a sí misma. Pero el que realmente oye, cuando se ve en el espejo, no se va a ver a él, se va a ver a Cristo reflejado a través de él. Cuando dice gloria a Dios. Porque el que se escuche, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se mira, pero pasa el tiempo y se olvida. Se olvida que era cristiano. Se olvida cómo tenía que hablar, se olvida cómo tenía que proceder, se olvida cómo tenía que caminar, se olvida que tiene que congregar, se olvida que tiene que orar, se olvida que tiene que leer la palabra, se olvida de la palabra y vuelve a recaer en el viejo hombre, en el Adán caído. ¿Por qué? Porque solamente oye pero no hace. Diga conmigo, yo no solamente quiero oír, sino quiero hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, en la ley de la libertad, la ley de vida que es Cristo. Cristo es esa ley de libertad. Estaba la ley del antiguo pacto que Dios había establecido por medio de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Para que cumpliese el pueblo.
Pero el pueblo no podía cumplir esa ley. Entonces Cristo fue enviado como Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Y por medio de él vino la perfecta ley de la libertad y de la vida en Cristo, como dice Romanos. Por medio de esa ley de vida que es Cristo podemos vencer las obras ¿de qué? De la carne. Porque tenemos su vida, ¿no es así? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si ese varón o esa mujer persevera, mira atentamente la perfecta ley de la libertad que es en Cristo, y persevera conmigo y persevera. Decía que está a tu lado, debes de perseverar en la ley de vida. Debe de perseverar en Cristo, decirle, debe de perseverar en la comunión, debe de perseverar en la vida avivada en el Espíritu, debe de perseverar en este avivamiento diario, continuo, dentro de ti. Tienes que perseverar, porque si tú lo haces, guarda su palabra, mantiene viva su palabra guardada en tu corazón, dice el Señor lo llamará bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que va a hacer, en lo que emprende, en lo que día a día hace, porque ese varón mira atentamente que la perfecta ley de la libertad que es en Cristo Jesús. Aplauda, 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 aplauda. Y a su nombre. Dile al que está a tu lado, tú quieres ser un bienaventurado. ¿Quieres ser un dichoso que el Señor te llame así? Entonces mira atentamente en la perfecta ley de la vida. En la vida, en esa libertad. Persevera. No solo seas un oidor, sea un hacedor de esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Terminamos con estos dos versos y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces dice gloria a Dios a eso. Aquí nos muestra la importancia del refrenar la lengua. Amén. Y nosotros vemos que aquí el mismo Santiago en el capítulo 3 habla de la lengua como el miembro más pequeño, el órgano más pequeño, pero espiritualmente es destructivo. Amén. Todo nace en el corazón, pero sale por nuestra boca, claro. Entonces compara la lengua como un timón pequeño que conduce un gran barco. Compara la lengua como una pequeña chispa, pero cuando se enciende se hace un gran fuego. Esa lengua que puede ser inflamada por el infierno, dice, que puede ser utilizada por el mismo diablo. Amén. Entonces dice que si uno no refrena su lengua y se cree religioso, engaña su corazón. ¿Cuántos dicen amén? No, aquí hay una connotación que quiero compartir. Le dice, no importa cuán espirituales podamos nosotros llegar a ser, todos debemos de cuidar nuestra forma de hablar. Aunque seamos espirituales, debemos de cuidar cómo hablar. Aleluya. Amén. Porque en las muchas palabras, como dice un proverbio, nos faltarán pecados. Tenemos, aunque aún seamos espirituales. Y tenemos que usar nuestras palabras de una manera que edifique a los oyentes. Que bendigan a los oyentes. Que sea de bendición para otros. Que también exhorte, que edifique, que consuele, todo, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Y terminamos con el verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, ¿no? Y dice así: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el primer siglo, los huérfanos y las viudas poseían muy pocas fuentes de apoyo económico, por ejemplo. Por eso el Señor enfatiza aquí, ¿no?, en estas personas que no tenían el sustento y la ayuda necesaria.
¿Y quiénes tenían? Por eso en la iglesia primitiva le daban mucha ayuda a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados, porque eran exiliados de la sociedad y la iglesia cumplía esa función de ayudarlos, porque es un mandato del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aún a veces ni la propia familia los ayudaba, entonces la iglesia se encargaba de esto. Entonces eso es lo que al Señor le agrada, le agrada al día de hoy, ¿no? El sustento, el ayudar, el sostener a personas de esta manera. Amén. En aquellos momentos lo ayudaban según en las necesidades que tenían, tanto espirituales y también tanto en las necesidades que necesitaban como alimento, vestimenta o cosas así, ¿no? Del diario vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice que el Padre que está, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar, sostener, ayudar, podemos decir, a los huérfanos, a las viudas, ¿en qué? En sus tribulaciones. Y aquí hay otro punto, eso es una cosa, ¿no? La ayuda al prójimo. Esto es la ayuda, el amor a nuestro prójimo. Cuando dice gloria a Dios. Primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumplimos con el primer y el segundo mandamiento. El segundo mandamiento encierra todo lo demás, porque va dirigido hacia el prójimo. Amén. Entonces, pero aquí hay otro punto, que acá terminamos con este punto. Y el siguiente punto, no solamente en obras, en la ayuda espiritual, en las necesidades de esta persona, sino que también no descuidando algo. Porque hoy, escuche, aquí quiero cerrar con esto. Hoy podemos ver muchas iglesias ayudando en aspectos sociales, y no está mal ayudar en un aspecto social. Comedores o ayuda, no está mal. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Muchas veces muchos se enfatizan más en las ayudas sociales que en la vida espiritual. Y ahí está el error, porque creyendo que por hacer mayores obras, las obras no te van a salvar. No está mal, no estoy diciendo que no está mal, está bueno ayudar, pero tenemos que tener un balance. Porque si descuidamos y nos enfatizamos más en las obras que antes en el servicio o en el arduo trabajo, por eso Dios le reclama a una iglesia, le dice a una iglesia, que la iglesia de Éfeso, que ellos dejaron su primer amor, porque estaban más enfocados en los servicios, en el trabajo, que en su vida espiritual. Hacían muchas obras, pero dejaron lo más importante: tener relación con aquel que les bendice la obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto tenemos que tener a futuro. Porque no sabemos qué Dios puede hacer con nosotros. A futuro Dios nos puede dar comedor, no sabemos. Pero esto no tenemos que tener un balance. Podemos ayudar. Podemos hacer un servicio social, pero nunca descuidando nuestra vida de comunión. Entonces, ¿qué recalque? ¿Qué dice? Terminando, dice: y guardarse sin mancha del mundo. No contaminándote, guardándote. No dejando que tus vestiduras sean manchadas. No dejando que cosas que te contaminen te desenfoquen de la prioridad, de la comunión, de la intimidad, de la relación con el Señor. Y cuando hablamos del mundo, pero pastor, yo no me voy al mundo, no, pero en muchos lugares el mundo está dentro de la iglesia. Entonces, como el mundo está dentro de la iglesia perdió el enfoque de la vida espiritual. Entonces hoy vas a la iglesia y no oran, no pasan tiempo de oración, no ayunan. Tiene que haber programas en la iglesia, métodos, ¿para qué? Para que la gente venga. Entonces, ¿qué pasó ahí? No te fuiste al mundo, pero el mundo entró.
Entonces, como se metió, te estás contaminando. Tus vestiduras se están contaminando. ¿Por qué? Porque no está mal, como le dijo el Señor, que ayuden a las viudas, a los huérfanos, que sostengan, pero que también no se contaminen. Hay un punto ahí, que no se contaminen, que no manchen sus vestiduras, que no manchen, que no dejen que la vida, la apatía, la frialdad, la vida apática, la presencia de Dios venga sobre ti, te cautive, te domine y seas insensible a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Decir al Señor, guárdame, Señor, de eso. Entonces tú puedes ayudar, sí, pero que tus muchas obras no apaguen tu vida espiritual. Amén. Como iglesia podemos ayudar, sí, pero que no nuestras muchas obras apaguen nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, ¿qué les dice para terminar la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Vuelve a estar conmigo, a que yo sea tu amor. Amén. Tienes muchas cualidades, iglesia de Éfeso, muchas cosas buenas, pero aquí le erraste algo. Me dejaste a mí. Dejaste de orar, dejaste de buscarme, dejaste de tener intimidad, dejaste de acercarte a mí, dejaste de ir al secreto. Entonces todo eso hizo. Le dijo, si no te arrepientes, vendré y te sacaré el candelero. Y un candelero era para iluminar. Que el Señor le saque la luz era algo terrible. Esa iglesia iba a quedar a oscuras. Entonces no queremos nuestra vida que esté a oscuras. Nuestra vida tiene que brillar, iluminar de la presencia de Dios. Tenemos que iluminar, tenemos que ser esas lámparas encendidas en medio de esta generación perversa y maligna. Tenemos que ser esas antorchas encendidas, esas lámparas que estén arregladas, como le dijo el Señor a las vírgenes, que iluminen el camino cuando venía el novio, el amado. Y así tenemos que nosotros estar iluminando. Ahí como está, cierra tus ojos un momento.